Hola, no sé a qué hora vas a escuchar esto. Pueden ser las 3 de la mañana o las 7 de la tarde. Yo acabo de servirme algo caliente. No es solo un café esta vez, pero ya vas a entender por qué lo menciono. Hoy me pasó algo raro. Estaba en un café, uno de esos con mesas de madera y luz bajita, y me quedé mirando alrededor. Y pensé, ¿desde cuándo existe esto? No el café específico donde estaba, sino la idea completa. Un lugar para sentarse con algo caliente y quedarse. Y cuando llegué a casa me puse a buscar. Encontré cosas curiosas. Así que pensé, te dejo un mensaje y te cuento. Nada profundo, nada que va a cambiar tu vida. Solo datos raros, de esos que te hacen decir, ah, mira, ¿sabías que hubo un momento en la historia donde tomar café era casi sospechoso? Hoy es lo más normal del mundo. Entras a un café, pedís algo, te sentás, miras por la ventana. Nadie te dice nada. Nadie piensa que estás haciendo algo raro. Pero hubo un tiempo donde esos lugares eran vistos como peligrosos. Y no por el café en sí, sino por lo que pasaba dentro. La gente hablaba y cuando la gente se junta a hablar sin que nadie controle la conversación, eso casi siempre incomoda a alguien. Pero voy por partes, porque el origen es más raro de lo que pensás. Dicen, y esto me encanta, que todo empezó con unas cabras. Sí, cabras. Había un pastor etíope hace más de 1000 años, siglo IX más o menos, que se llamaba Caldi. Y un día notó algo raro. Sus cabras, después de comer unas bayas rojas de unos arbustos, se ponían extrañamente animadas. Saltaban más de lo normal, no dormían, tenían energía. Y entonces el curioso probó las bayas y sintió lo mismo. Me gusta imaginar ese momento, no como un evento histórico gigantesco, con música épica de fondo, sino como algo chiquito, alguien probando algo por pura curiosidad y sin saberlo, cambiando la forma en que millones de personas empezarían sus mañanas. Bueno, tal es así que Caldi llevó estas bayas a un monasterio. Los monjes las probaron y descubrieron que les ayudaba a mantenerse despierto durante las oraciones nocturnas. Y ahí empezó a difundirse. Primero en Etiopía, luego Yemen, luego el mundo árabe completo. Los primeros cafés como lugar físico, no solo como bebida, aparecieron en el mundo árabe en el siglo XV. En la Meca primero, luego en Constantinopla, Damasco y el Cairo. Y no eran solo para tomar café, eran lugares para conversar, para discutir ideas, para leer poesía, para escuchar música. Les decían escuelas de los sabios, porque ahí se intercambiaba conocimiento de una manera informal, sin estructura. Un comerciante podía sentarse al lado de un filósofo, un músico al lado de un matemático. Y todos, solo por estar ahí, aprendían algo. Pero claro, cuando la gente se junta a pensar sin supervisión, algunos gobernantes se ponen nerviosos. En 1511 el gobernador de la Meca intentó cerrar estos cafés. Decía que eran lugares de conspiración, que se hablaban contra el gobierno, que eran peligrosos. Y esa prohibición duró poco, porque la gente realmente quería esos espacios. Cuando el café llegó a Europa, en el siglo XVII, pasa algo parecido. En Inglaterra aparecieron los llamados Penny University, universidades de un penique.
¿Y por qué? Porque en una monedita pequeña, un penny, podías entrar a un café, pedir tu taza y escuchar conversaciones de filósofos, de científicos, de comerciantes, de escritores. Era como una universidad informal, pero con tazas calientes y sin exámenes. De hecho, muchos avances científicos e intelectuales se discutieron primero en cafés, un lugar donde cualquiera podía entrar con una moneda y aprender algo, solo escuchando, sin importar si eras rico o pobre, educado o no. Solo necesitabas curiosidad y un penny. Pero bueno, acá viene una de mis partes favoritas. En algunos lugares de Europa las mujeres tenían prohibido entrar a esos cafés. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Firmaron peticiones públicas, no pidiendo entrar. Se quejaron de que el café les estaba robando a sus maridos, porque pasaban demasiado tiempo ahí, horas y horas conversando, mientras ellas esperaban en casa. Hubo una petición en Londres en 1674 que decía textual que el café vuelve a los hombres tan estériles como el desierto de Arabia, de donde viene esa bebida. Increíble, ¿no? Un lugar para hablar ya generaba celos, como si el café fuera un amante. Y tal vez en cierta forma lo era, porque le daba a la gente algo que necesitaba, un espacio para pensar en voz alta y para sentirse parte de algo. Y hoy los cafés siguen existiendo, pero quizás ya no vamos tanto a escuchar. Vamos con auriculares, con pantallas, con trabajo que terminar. Y no está mal, no es mejor ni peor, solo es distinto. Pero me gusta pensar que cada vez que alguien se sienta con una taza caliente y decide quedarse un rato, está participando de algo que empezó hace siglos. No sé, quizás una tontería. Pero yo la próxima vez que entro a un café voy a mirar el alrededor diferente. Voy a pensar en Caldi y sus cabras, en los sabios de la Meca conversando, en los Penny Universities y en toda esa gente que solo quería un lugar para estar, hablar y pensar. Te dejé este mensaje porque me pareció curioso, nada más. La próxima vez que entres a un café, quizá mires a tu alrededor distinto, o quizás no. Pero ahora sabes que durante un tiempo sentarse a conversar fue casi como un acto revolucionario. Y que todo empezó con unas cabras comiendo bayas rojas en Etiopía. Me encanta eso. Bueno, es todo. Voy a terminar lo que tengo por acá y te dejo. Que descanses. O no, dependiendo de cuando escuches esto.